Muchas gracias por esta invitación y por este espacio para presentar Visión Amazonía. Gracias a los organizadores, a la Gobernación, a TNC, Fundación MUR. Colombia es un país que todavía conserva buena parte de sus bosques. El 80% de los bosques están concentrados en la región amazónica y en la región del Pacífico en conjunto. Y se podría decir que Colombia todavía tiene una deforestación relativamente baja comparada con los niveles de deforestación en otros países, por ejemplo Brasil. Sin embargo, la deforestación viene creciendo de manera acelerada. En el periodo 1990 al 2012, las mediciones que ha hecho el país de deforestación muestran unas tasas de deforestación cercanas a los 300.000 hectáreas por año. Esto quiere decir que si esa tendencia continúa, realmente en muy pocos años se ha visto que al 2030 de continuar esta deforestación, la Amazonía deja de existir tal como la conocemos. Se acelerarían unos procesos irreversibles de deterioro que realmente terminarían en un proceso de sabanización de todos los bosques amazónicos. ¿Dónde están concentradas esas áreas de deforestación en el país? Fundamentalmente en 9 ejes que han sido identificados. Los límites de los departamentos de Caquetá y Putumayo, núcleo Macarena, Tinigua, Guaviare, eje San José del Guaviare, Calamar, Miraflores, la serranía de San Lucas, Paranillo, Magdalena Medio, Catatumbo, Piedemonte Orinocense y la vertiente oriental de la Cordillera Central. Esos son como los 9 focos de deforestación más importantes que tiene el país actualmente. Y por supuesto el departamento del Caquetá, particularmente el Piedemonte, tiene, digamos, esa característica con una fuerte foco de deforestación, una ampliación de la frontera agrícola y una expansión importante allí. Voy a pasar muy rápidamente por estas diapositivas, pero simplemente quiero resaltar, digamos, esa deforestación que se está acelerando en este momento en el país. Se debe a unos cambios importantes en el uso del suelo. Entonces quiero mostrar aquí un poco cuáles son esos usos del suelo en Colombia. Hay 58 millones de hectáreas de bosques naturales. La mayor parte de esos bosques naturales están cubiertos por áreas de reserva forestal. 51 millones de hectáreas de áreas de reserva forestal que cubren la mayor parte del territorio boscoso nacional. El área las áreas naturales protegidas cubren más o menos 12 millones de hectáreas y lo que no está, digamos, protegido mediante la figura de área protegida de Parque Nacional o otra figura parecida, pues hace parte de las áreas comunes, tanto resguardos indígenas, territorios colectivos, resguardos indígenas como comunidades negras, en el Pacífico y en la Amazonía fundamentalmente, pero en total, digamos, hay 5 millones de hectáreas de tierras colectivas de comunidades negras y 31 millones de hectáreas mal contadas de resguardos indígenas en todo el país. Y resaltar, bueno, hay otras figuras de protección, zonas de reserva campesina, que hay 800.000 hectáreas aproximadamente. Para un escenario del posconflicto se entiende que hay se está pensando en una ampliación de esas reservas campesinas. He oído la cifra de aproximadamente 3 millones de hectáreas nuevas en reservas campesinas. Hay unas áreas forestales protectoras, otras zonas del RUNAP, y hay un área, un tema ahí importante, y es este último dato que tiene que ver con las áreas que no tienen ninguna figura legal de protección del territorio.
Son 9 millones de hectáreas aproximadamente que están, digamos, sin una figura de protección legal. Esta diapositiva muestra cuáles son esas coberturas de tierra en el país. El bosque, como decía, tiene 58 millones de hectáreas, pero la deforestación ya alcanza entre el año 90 y 2010, se ha comido 6 millones de hectáreas aproximadamente. Es impresionante ese dato. El bosque seco, queda muy poco bosque seco en el país, fundamentalmente en la parte Caribe, y alcanza las 650.000 hectáreas aproximadamente. Hay unas áreas de sabanas naturales de 11 millones de hectáreas, páramos y humedales, cada uno ocupa áreas, páramos casi 3 millones de hectáreas, humedales también aproximadamente 3 millones de hectáreas. Las zonas de pastos en el país cubren 14 millones de hectáreas. Es impresionante ese dato porque realmente con esas áreas dedicadas a pastos, a ganadería fundamentalmente, digamos, se nota, digamos, esa característica de la ganadería que es completamente extensiva, que utiliza de manera muy poco eficiente el territorio. Áreas agrícolas en el país son 14.9 millones de hectáreas. Áreas sembradas con palma de aceite, unas 270.000 hectáreas. Plantaciones forestales son pocas, 121.000 hectáreas. Y esta última cifra también quiero resaltar, que son los cultivos de coca, que son realmente un factor, siguen siendo un factor muy importante de deforestación, a pesar de que es un fenómeno que ha venido cayendo debido a los esfuerzos importantes del gobierno nacional en erradicación, tanto voluntaria como forzosa. No tengo el dato aquí último, pero entiendo que la caída está aproximadamente, se pasó en el año 2011 de 68.000 hectáreas sembradas con coca a 48.000 hectáreas aproximadamente. Sigue siendo un motor importante de deforestación. Entonces, pues aquí están las principales causas de deforestación del país: ampliación de la frontera agrícola, colonización, desplazamiento, minería, incendios forestales, temas de infraestructura, cultivos ilícitos, el tema de la sobreexplotación de la madera o extracción ilegal de madera, y hay otros factores, estos tal vez son los más importantes. En el mundo, el tema de la deforestación, digamos, el fenómeno del cambio climático afecta realmente a todos los países, pero particularmente a unos países mucho más vulnerables. Colombia es uno de esos países realmente vulnerables al cambio climático, y el tema de la deforestación es uno de los factores que más emisiones de gases de efecto invernadero produce. La deforestación y la degradación de los bosques es necesario enfrentarlos para realmente poder mitigar el cambio climático. Y a nivel internacional se ha venido estructurando, diseñando unos mecanismos para enfrentar esas emisiones de gases de efecto invernadero por causa de la deforestación y la degradación. Eso es lo que se conoce como REDD, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y Colombia pues viene diseñando una política nacional REDD, una estrategia nacional REDD. Es una estrategia que ha desarrollado de manera participativa, de manera conjunta, socializando el tema con las comunidades que son dueñas de buena parte de los bosques del país, y el objetivo fundamental de esta estrategia nacional REDD es reducir la deforestación y la degradación de los bosques, y por supuesto los impactos asociados a esa deforestación y degradación, como son la pérdida de servicios ecosistémicos y otros impactos relacionados. La estrategia, por supuesto, busca mitigar el cambio climático y además generar unos cobeneficios importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación de la biodiversidad, de los recursos del bosque, del agua, entre otros. ¿Cuáles son esas fases
digamos que requiere un proceso de una estrategia nacional red. Fundamentalmente son tres fases. Una primera fase que consiste en la formulación de la fase de preparación para red. Es decir, esa formulación de la preparación y la fase de preparación para red, que se conoce en el ámbito internacional como readiness o fase de preparación, básicamente en lo que consiste es en el fortalecimiento de capacidades institucionales para llegar a una fase de red en la cual eventualmente se reciban pagos por resultados, pagos por evitar deforestación. Entonces, Colombia realmente se encuentra en la primera fase de formulación de esa fase de preparación. Esto ha sido un proceso, se ha construido en un documento que se conoce como el RPP, que fundamentalmente va en ese momento en su 8ª versión y recoge, digamos, todo ese proceso de varios años de consultas, de talleres, de participación no solamente de comunidades, pero también de ONGs y de otras entidades, tanto del gobierno como del sector privado, que han, digamos, aportado a una visión de lo que sería deseable en una estrategia nacional de red y que cubra, digamos, todos esos pasos importantes que hay que seguir. Entonces Colombia pues se encuentra en este punto digamos, terminando esa formulación de la propuesta y va a entrar en una fase ya de preparación para red. Esa fase de preparación para red consiste también en un fortalecimiento de capacidades ya de las instituciones que van a ser parte, digamos, de esas acciones en el terreno para frenar la deforestación, pero también de ese monitoreo que hay que llevar a cabo de los bosques, que es un monitoreo que tiene que ser transparente, que tiene que tener unas características muy importantes para que eventualmente se pueda llegar a la fase de pagos por resultados. Me dicen que tengo poco tiempo, entonces pues voy a avanzar rápidamente. Bueno, estos son básicamente los componentes de esa preparación para la Estrategia Nacional Red, pero lo importante aquí un poco es, aquí me detengo un poco en el tema del monitoreo, reporte y verificación, digamos, necesarios para obtener esos pagos por deforestación evitada. El país creó unos nodos regionales de cambio climático en los que participan diferentes entidades, tanto públicas como privadas, para acciones de mitigación en los territorios y para, digamos, prepararse también para esa estrategia nacional red. Y esos nodos de cambio climático les sirvieron también al IDEAM, que es la entidad encargada del monitoreo de los bosques en el país, para iniciar un trabajo de cálculos de niveles de referencia. Estos niveles de referencia son necesarios, básicamente son unos modelos que miran la tendencia de la deforestación en las diferentes áreas subnacionales del país, para poder hacer unas proyecciones a futuro de cómo se mantendría esa tendencia de deforestación, y luego entonces el compromiso sería reducir la deforestación por debajo de esos niveles de referencia. El IDEAM se encuentra actualmente calculando los niveles de referencia para el área de la Amazonía, el área 8, y se encuentra en un momento, digamos, realmente avanzado, adelantado de esos cálculos de niveles de referencia. La visión Amazonía hace parte de esa estrategia nacional red. Es básicamente el primer paso de esa estrategia nacional red, o de la primera realmente acción concreta en el territorio nacional enmarcada dentro de esa estrategia. Entonces se priorizó la región de la Amazonía para realmente implementar la estrategia, y tiene unos antecedentes que tienen que ver con compromisos del país a nivel internacional en las negociaciones de cambio climático. En Copenhague en el 2009 y en Cancún en el 2010, el gobierno se comprometió a reducir la deforestación neta a 0 en la región de la Amazonía al año 2020, sujeto a suficiente financiación internacional. Este compromiso realmente es un compromiso bastante ambicioso, y
y el mensaje caló en la comunidad internacional, que ofreció unos recursos importantes para apoyar ese compromiso. Ese compromiso se ratificó en Varsovia en el 2013 y los gobiernos de Alemania, Noruega y el Reino Unido en ese momento decidieron firmar una declaración conjunta con el gobierno de Colombia apoyando esos compromisos de reducción de deforestación y apoyando, digamos, la iniciativa. El otro compromiso que adquirió Colombia a nivel internacional fue la expansión de las áreas protegidas en el territorio nacional. Y esa expansión se concretó, digamos, un primer paso para el cumplimiento de estos compromisos a nivel internacional fue la ampliación del Parque Nacional Serranía del Chiribiquete. Entonces, esa expansión obedece, por un lado, a ese compromiso de expandir áreas protegidas, pero es un primer paso, una primera acción concreta del país para frenar la deforestación, que es una deforestación que amenaza fundamentalmente, digamos que ya está llegando a los límites del Parque Chiribiquete ampliado, y esa ampliación pues busca fundamentalmente detener, frenar esa deforestación, estabilizar esa frontera agrícola y sobre todo mejorar la gobernanza forestal en el territorio. Con la ampliación del parque, la Amazonía queda con 9.500.000 hectáreas con áreas protegidas, 18 parques naturales, cubriendo aproximadamente el 20% de la Amazonía colombiana. Después de la ampliación del Parque Chiribiquete, se empezó a formular el proyecto GEF Corazón de Amazonía. Ese proyecto busca entonces mejorar la gobernanza, frenar la deforestación y obtuvo, digamos, la aprobación de recursos de financiación por parte del Fondo Global del Medio Ambiente, o el GEF, que aprobó $10 millones de donación para justamente trabajar en esa zona del parque y sus alrededores para, digamos, frenar la deforestación. Entonces, el proyecto GEF Corazón de la Amazonía se convierte en un primer paso de la estrategia Visión Amazonía o del programa Visión Amazonía. Es básicamente esa primera acción concreta en el territorio. Lo que pasa es que Visión Amazonía pues está en construcción. Todavía no es una cosa finalizada, está apenas en formulación, pero lo que va más avanzado en este momento es justamente el proyecto GEF Corazón de Amazonía. Y a pesar de que este proyecto, digamos, no tiene ese mecanismo de pago por resultados que sí plantea la Visión Amazonía, sin embargo, sí tiene contemplado, digamos, preparar a la región para eventualmente llegar a obtener unos pagos por resultados, unos pagos por deforestación evitada. Bueno, básicamente los recursos de la Visión Amazonía se canalizarían, digamos, la fuente principal de financiación provendría de estos donantes que les menciono, que firmaron un acuerdo con Colombia, que son los gobiernos de Alemania, Noruega y el Reino Unido. Los gobiernos de Alemania y Noruega canalizarían sus recursos a través de su programa REM, o Iniciativas Tempranas de Red, o Red Early Movers, y el Reino Unido canalizaría fondos de cooperación a través del Fondo Climático Internacional del Reino Unido. Entonces, básicamente la Visión Amazonía es un programa sin precedentes liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para garantizar la conservación y uso sostenible de la Amazonía colombiana. Es una oportunidad, creemos, para un escenario de posconflicto, en la medida en que no solamente, digamos, el mecanismo de financiación para este programa es básicamente red y pago por resultados, pero es mucho más que eso, digamos. Estamos pensando en una estrategia, en una visión de desarrollo a largo plazo de la región amazónica, una visión de desarrollo que sea bajo en deforestación y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Y básicamente, a pesar, digamos, de que es un proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente,
aspira a convertirse en una política nacional, aspira a convertirse a realmente que sea adoptado por todos los sectores del alto gobierno y que sirva realmente el objetivo de convertirse en una herramienta que ayude a ese escenario de posconflicto. Básicamente con la meta ambiciosa de detener la deforestación, como decía. Esto solo se puede lograr en la medida en que todos los sectores que tienen intereses en la región actúen coordinadamente. Estoy hablando de los sectores, no solamente de los sectores de gobierno a nivel de los diferentes ministerios, pero realmente los sectores minero, hidrocarburos, ganadero, agrícola, etcétera, todos aquellos sectores que tengan intereses que actúen en la región y por supuesto incluyendo a todas las comunidades, tanto campesinas como indígenas, etcétera. Solamente en la medida en que se llegue a unas acciones coordinadas va a lograrse, digamos, ese objetivo no solo de detener la deforestación, sino de una visión de desarrollo sostenible a largo plazo. Estos son, digamos, unos puntos centrales de por qué es una iniciativa que permite ser una herramienta para el posconflicto. Por un lado, permite un ordenamiento legal del territorio. Aquí hay algunos datos simplemente para tener en cuenta. De las zonas de reserva forestal de ley segunda, originalmente había 43.9 millones de hectáreas, se han sustraído 6.1 millones de hectáreas en la Amazonía, estos son datos solo de la Amazonía, y actualmente quedan 37.8 millones de hectáreas de ley segunda. Resguardos indígenas ocupan 26 millones de hectáreas en la Amazonía, áreas protegidas, como decía, 9.5 millones de hectáreas, y hay 6 millones de hectáreas para las cuales no hay un claro figura de manejo. Esas 6 millones de hectáreas es fundamental ordenarlas y tener unas figuras legales que permitan la protección. Visión Amazonía está construida de manera que ataque directamente los agentes de la deforestación y los motores de la deforestación. Este mapa pues lo que pretende mostrar es justamente dónde va la frontera de expansión agrícola, dónde están los focos más importantes de deforestación, y básicamente Caquetá, como ustedes ven ahí, concentra el 41% de la deforestación en la región. En principio, las acciones de Visión Amazonía se enfocarían en Caquetá y Guaviare, básicamente porque no se puede cubrir todo al mismo tiempo, pero eventualmente también se estaría pensando en intervenciones en Putumayo y en el sur del Meta, que también concentran, digamos, unos focos importantes de deforestación. Visión Amazonía tiene un mecanismo, como decía, de pago por resultados. Ese mecanismo básicamente permite la canalización de fondos de donantes internacionales que permiten apalancar recursos tanto públicos como privados del país y para hacer acciones concretas que detengan la deforestación. En la medida en que se lleven a cabo esas acciones concretas y se haga un reporte, una verificación de esas reducciones y realmente se confirme que digamos, una contabilidad transparente y adecuada de esas reducciones de deforestación, entonces se van a generar los pagos y esos pagos van a permitir mantener el flujo de inversiones necesarias para que en el largo plazo sea sostenible, digamos, el modelo. El Instituto Global de Desarrollo Verde, que viene asesorando este proceso de construcción de la Visión Amazonía, hizo un estudio en el cual identificó cuáles eran esas necesidades de inversión para realmente cumplir el objetivo de detener la deforestación al 2020, la deforestación neta, entiéndase bien, al 2020 en la región amazónica, y identificó, digamos, a nivel muy grueso estas líneas de acción que suman 450 millones de dólares. O sea, realmente son unos recursos importantes lo que hace falta invertir para poder tener realmente un impacto en detener la deforestación. Estos recursos no es lo que se va a conseguir
de llegar a concretarse, digamos, esos ofrecimientos de los donantes internacionales para adelantar la visión Amazonía, no llegan ni a la mitad ni a una tercera parte de lo que hace falta. Entonces esto simplemente es un grano de arena, un aporte para empezar a pensar en el problema de detener la deforestación, que es tan significativo. Como decía, no todas las acciones se pueden adelantar al mismo tiempo, entonces se identificaron unas líneas de acción y se empezaron a priorizar. Se hizo un análisis de cuáles eran esas líneas de acción y cuáles debían ser priorizadas para una primera fase y luego para una segunda. Esos criterios consistían básicamente en que las iniciativas que se diseñaran debían ser viables en el corto plazo, tener unos resultados significativos de reducción de la deforestación en el corto plazo y que fueran consistentes con los análisis de agentes y causas de la deforestación. Y se llegó fundamentalmente a una visión Amazonía basada o fundamentada en 4 pilares: mejora de la gobernanza, actividades productivas, participación de comunidades indígenas y condiciones habilitadoras. Entro a explicar rápidamente cada una de ellas para terminar. El tema de la gobernanza tiene que tener acciones de ordenamiento territorial, como explicaba, fortalecimiento institucional y acuerdos sectoriales. Esos 3 elementos hacen parte de la mejora de la gobernanza y son acciones concretas que serían iniciadas a partir del año 2015 y que están actualmente en formulación y en estructuración. El tema del fortalecimiento de actividades productivas legales tiene que ver ahí el tema muy importante de llegar a acuerdos con asociaciones campesinas para todo el tema de reconversión de actividades, de generar los incentivos adecuados para que esas actividades productivas permitan evitar deforestación, proporcionar instrumentos de financiación para actividades agropecuarias y forestales sostenibles y alianzas público-privadas para el desarrollo alternativo de bajo carbono y sistemas de producción amazónicos. Acuerdos con comunidades, con pueblos indígenas. Las comunidades indígenas son unos aliados fundamentales para la conservación del territorio. Es muy importante una visión Amazonía que involucre la visión indígena, que sea construida de manera conjunta. Entonces vamos a buscar esos acuerdos, vamos a buscar esos, digamos, entender muy bien cuál es esa visión del territorio que tienen las comunidades indígenas y tratar de involucrar eso dentro de la construcción de la visión Amazonía. Y finalmente el tema de las condiciones habilitadoras. Esto tiene que ver con el reporte, monitoreo y verificación de los bosques, de la deforestación y por supuesto de esas emisiones reducidas que van a permitir, digamos, la financiación. Para terminar, los retos del proceso: que esta iniciativa se convierta en una política nacional, que sea adoptada realmente por el alto gobierno y por todos los sectores, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Que esta iniciativa realmente sirva a un escenario posconflicto, que permita un nivel de articulación de ese escenario posconflicto. Un reto importante va a ser la firma, digamos, concretar que esto se convierta en una realidad, firmar con estos donantes internacionales que han ofrecido su apoyo. Para eso nos queda un intenso trabajo por hacer durante estos próximos meses. La idea es poder estar firmando hacia septiembre del 2014 un acuerdo y poder tener diseñado todo el programa y empezar, digamos, una implementación aproximadamente el primer semestre del año entrante y básicamente definir los lineamientos de políticas relacionadas, es decir, que esto esté articulado realmente bajo la Estrategia Nacional Red y que permita, digamos, un ordenamiento del territorio. Y termino ahí. Muchas gracias.